Mucha atención porque en un nuevo intento por sabotear funciones constitucionales del presidente de la República, Gustavo Petro, la oposición sigue maniobrando para empujarlo al enfrentamiento con Venezuela, luego de las elecciones en las que Nicolás Maduro se declaró ganador y el opositor Edmundo González, respaldado por María Corina Machado, denuncia fraude. Entonces, en este contexto, la oposición en Colombia tener una oposición o una estrategia muy clara contra el presidente Petro, estabilizarlo y forjar su intervención en los asuntos del país vecino. Sin embargo, la postura del mandatario colombiano no deja espacio para ninguna duda. El presidente Petro ha reiterado que Colombia no va a intervenir en Venezuela a menos que exista una invitación formal de las fuerzas políticas país en un consenso, y además el mandatario está diciendo que las decisiones sobre el futuro político y social del país vecino son responsabilidad exclusiva de su pueblo, de esa ciudadanía. Este debate ciertamente no puede ignorar los antecedentes, sobre todo porque desde el inicio de su mandato el presidente Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, movido por los intereses comunes de ambas naciones en una frontera viva y bien compleja. En contraste, esto es diferente sobre las posturas o las exteriores de gobiernos anteriores como las del expresidente Duque, dejando claro un fracaso rotundo en lo que significó esas maniobras de Duque con Nicolás Maduro, que dejó fracasos, millonarias pérdidas, el fortalecimiento del contrabando y un aislamiento que no benefició a ningún ciudadano colombiano, puesto a ningún ciudadano venezolano. A través de su integración puede beneficiar a sus dos pueblos. Una de las principales responsables de la política exterior durante el gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, salió a criticar al presidente Petro y respaldó a estos sectores políticos del país y de la región de Latinoamérica que están más interesados en ganar simpatías y réditos electorales, sobre todo en nuestro país, que en los verdaderos intereses de Colombia. Estos mismos sectores, incluido Marta Lucía Ramírez, firmaron una carta en donde rechazan la posibilidad de que el presidente Petro envíe un representante a la posesión de Nicolás Maduro. ¿Qué está diciendo la ex canciller del gobierno de Iván Duque? Ella lo que menciona es que lo que el gobierno de Colombia no puede pretender ahora es que deja de ir el presidente, deja de ir el canciller, pero se hacen presentes diplomáticamente a través de un embajador. Así sea un embajador, lo que está haciendo es normalizando, es respaldando esa ruptura democrática de Venezuela. Pero el presidente Petro le responde a Marta Lucía Ramírez desde la cuenta de Twitter y además de eso le dice contundentemente que el mayor error colombiano sería repetir el error que ella cometió junto al presidente Iván Duque, entregar la frontera a la mafia y condenar al hambre a colombianos y venezolanos para desatar el éxodo de los pueblos hacia el norte, que no es ninguna solución racional, sobre todo porque el presidente Petro es muy contundente en esta parte y reitera que el destino de Venezuela es de las y los venezolanos y que Colombia debe ayudar si se le invita a todo esfuerzo de diálogo y de construcción democrática y pacífica en el país vecino. Y es que el presidente Petro, de alguna manera, amigos y amigas, tiene mucha razón en este trino que le hace llegar a la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez, sobre todo porque los hechos hablan por sí solos. Durante el gobierno de Iván Duque, y esto hay que tenerlo muy presente, más de 2.219 kilómetros de frontera estuvieron a merced de la delincuencia mientras su administración jugaba a reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino, el presidente legítimo de Venezuela, y Duque se enfrascaba en un enfrentamiento inútil con Nicolás Maduro. ¿Y quién pagó las consecuencias de ese enfrentamiento? Los ciudadanos colombianos y venezolanos, abandonados y empujados al éxodo. Y quizás el episodio más mediático del rompimiento de esas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela
Cuando Iván Duque pide la extradición de la prófuga Aida Merlano, la excongresista que huyó a Venezuela luego de escaparse de la cárcel, que denunciaba además la compra de votos a favor de Iván Duque en la costa caribe. Y en un movimiento que rayó en lo absurdo, Duque pidió la extradición a Juan Guaidó, un personaje que hoy en día encarna el fracaso monumental que significó el famoso cerco diplomático impulsado por la administración de Iván Duque en la región, en Latinoamérica. Y para entender la dimensión de ese error, basta con recordar la respuesta que dio Nicolás Maduro en aquel momento. Es un ejemplo vivo de cómo las relaciones diplomáticas, cuando no se basan en los intereses comunes de ambos países, solo agravan los problemas. Irónicamente, la persona con más memes en Latinoamérica, Nicolás Maduro pareció demostrar una mayor comprensión de política exterior que el propio Iván Duque. Miren a lo que me refiero. Esto que está pasando, nunca. Puede haber diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, económicas. Puede haber diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, económicas. Pero estamos obligados, por ser países vecinos y por ser países hermanos, a tener relaciones políticas y de comunicación permanente para atender los problemas diarios. ¿Cuántos problemas de seguridad tiene la frontera? Y el gobierno de Duque la tiene abandonada. Nos tenemos a más de 30 detenidos aquí, con código azul, amarillo, rojo. ¿A quién se lo entregamos? Si cometen la estupidez, manda tu carta, Duque, a Guaidó. Comete otra imbecilidad más para ver a quién te manda Guaidó para allá. A los rastrojos. Es más, tenemos aquí capturados a los jefes de los rastrojos, los jefes de Guaidó y de Duque. Es una ridiculez, ¿verdad? Y hago esta reflexión frente al pueblo de Venezuela y frente al pueblo de Colombia. La política extremista, ideologizada en el campo internacional con Venezuela, impuesta por el subpresidente Duque, lo que ha traído es atraso en el tema de seguridad y de cooperación entre los dos países. No doy ni un paso yo para decirle, rectifique, señor Duque, porque sé que es un obtuso. Porque es un obtuso, bruto como él solo, y va a continuar en su política que lo va a llevar de derrota en derrota. Mientras tanto, aquí en Venezuela, seguiremos capturando delincuentes, seguiremos respetando las leyes internacionales de los códigos rojos y seguiremos avanzando en investigaciones. Por eso el presidente Petro en su trino, amigos y amigas, no duden en calificar como una brutalidad, un error inmenso, cualquier intento de volver a la desastrosa política exterior de Iván Duque, marcada por el cierre de vínculos con Venezuela, nuestro vecino más cercano. Y tiene razón, porque él desde el inicio de su gobierno ha dicho que no reconocerá a ningún ganador en Venezuela sin actas electorales, pero tampoco va a romper relaciones. Y el punto parece complejo, pero tiene una razón fundamental. Colombia y Venezuela, ya les dije, comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros y nuestro país sigue siendo el principal receptor de la diáspora venezolana, con casi 3 millones de migrantes viviendo en nuestro territorio nacional. Además, Caracas, la capital venezolana, juega un rol clave para nuestro país. Es garante y sede de las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN y ha sido un aliado invaluable en procesos como el acuerdo de paz con las FARC. Y es importante recordar esto porque para sorpresa de muchos, hoy en día la persona que más se benefició de Venezuela, Juan Manuel Santos, reconoció que en su momento Hugo Chávez también ayudó a la paz del país y su sucesor Nicolás Maduro también ayudó en el proceso de paz. Ahora le incomoda, ahora se hace de la vista gorda y pretende que las relaciones diplomáticas del país
se maneje con las patas. Y aunque les incomoda a algunos, Venezuela también se beneficiaba de no tener estos insurgentes extranjeros para ellos en su territorio. En medio de todas estas tensiones de Juan Manuel Santos y toda esta gente, Andrés Pastrana, el expresidente quizás el más fracasado de nuestra historia reciente, ahora intenta ganar relevancia internacional posando como mediador, o mejor dicho, como un aliado de la oposición venezolana. En un intento por condicionar la agenda del presidente de la República, Pastrana lanza un reto público de alguna manera. Le dice que está esperando a ver si el presidente Petro tiene las agallas para ir a Venezuela, y el mandatario le dice que los amigos de Einstein no pueden ponerle condiciones al presidente de la República de Colombia, al presidente actual del Estado colombiano. Y a esto también se suma Ariel Ávila, que le dice que con este ataque de legalidad, el aparente ataque de legalidad de Andrés Pastrana, este señor no solamente debería no solo denunciar el fraude electoral en Venezuela, sino también el fraude con el que ganó su papá la presidencia de la República y las relaciones con este señor Jeffrey Einstein. Y ciertamente, entre líneas, estos trinos de Ariel Ávila y del presidente de la República nos hacen ver que la diplomacia no es complicidad, es simplemente estrategia. Reconocer las irregularidades en Venezuela mientras se mantienen abiertos los canales de comunicación demuestran que nuestro país apuesta por el diálogo y la estabilidad regional, no por un aislamiento inútil que ya vimos desde 2019 con Iván Duque. Y en todo este contexto, la postura del presidente Petro viene siendo coherente, porque consciente de las detenciones arbitrarias y el hostigamiento que ejerce Nicolás Maduro, porque es una realidad que ya el país conoce y la comunidad internacional también tiene presente, el presidente Petro toma la decisión de no asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. La ola represiva de las últimas horas, incluyendo las detenciones del ex candidato presidencial Enrique Márquez y el defensor de derechos humanos Carlos Correa, marca el límite, y el presidente Petro en su cuenta de Twitter señala que es imposible que en estas condiciones asista personalmente a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Estas son las recientes declaraciones del jefe del Estado colombiano, quien no deja duda cuál es su postura o la postura de Colombia frente a la situación que vive el país vecino. La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político a los que fuimos invitados en Europa, en Venezuela y en los Estados Unidos. Y el mandatario ratifica lo que ha sostenido durante muchísimo tiempo: las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres, no hay elecciones libres bajo bloqueos, y el mandatario se refiere a esta decisión de los Estados Unidos de mantener los bloqueos y las presiones internas y externas para presionar a Nicolás Maduro y sobre todo asfixiar al pueblo venezolano, que es realmente el golpeado en todo este proceso y crisis política en Venezuela, que sufre la escasez de medicamentos y la falta de recursos básicos. Por eso este es un recordatorio muy crucial que hace el presidente Gustavo Petro. El gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, cultura e historia, y que cerrar fronteras, evitar el relacionamiento diplomático y separar a nuestros pueblos a la fuerza es una brutalidad enorme. Lleva a que la frontera sea de las mafias y se provoca el hambre de millones de seres humanos colombianos y venezolanos y su éxodo, y a la violencia sistemática de sus derechos humanos. Petro, en su postura firme, agrega lo siguiente: cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Y en cuanto a las relaciones diplomáticas, el presidente Petro continúa diciendo que Colombia no va a romper relaciones con Venezuela, sobre todo porque no va a intervenir en los asuntos internos de ese país sin la invitación, pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos que se respete a los y las venezolanas, y subraya el compromiso de las fuerzas progresistas del país, de Colombia. Las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela en procura de un gran diálogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia, la libertad de los pueblos, que es el objetivo de cualquier
progresismo. En un golpe casi directo a la oposición política en el país, el presidente Petro destruye cualquier discurso sobre supuesta complicidad con Maduro. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que éstas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas. Permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. En mi caso personal, jamás aceptaré tal propuesta. La unidad del pueblo, a pesar de sus diferencias internas, es la base de una poderosa soberanía. Por tanto, el diálogo interno es el instrumento fundamental de la soberanía. La lucha de Bolívar siempre fue por una región democrática y soberana. Creo que es lo contrario de lo que se propone desde los núcleos de la política norteamericana. Solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas. Finalmente, amigos y amigas, el presidente Petro está manteniéndose firme en una sola postura: el respeto por la soberanía del pueblo venezolano y el compromiso con la paz y los derechos humanos en nuestra región, en nuestro país. A pesar de los intentos de una oposición que insiste en forzar un enfrentamiento con el país vecino, el presidente Petro dice que la diplomacia, y ciertamente no la va a manejar a través de la conveniencia ni tampoco de la complicidad, y menos en que van a presionarlo para que entre en confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Su enfoque, y lo dice claramente, no responde a los intereses de la popularidad ni a la aprobación de unos sectores, sobre todo en la región, porque dice el mandatario, como bien dijo Baterman, el pueblo puede perdonar equivocaciones entendiendo la condición humana, pero lo que jamás perdonará es la incoherencia. Finalmente, el diálogo y la cooperación son la única vía viable, porque tampoco se trata de ser cómplices de un régimen, sino de proteger los intereses de nuestro país y garantizar la paz para nuestro territorio, para la región latinoamericana, que sigue siendo el centro de un conflicto político y social. La unidad de los pueblos de Colombia y Venezuela viene siendo la clave para una estabilidad, y cualquier intento de división debería ser enfrentado con la mayor contundencia, porque bajo justificaciones falsas solamente va a servir para alimentar los intereses de quienes buscan desestabilizar esta región, porque les sirve a sus intereses económicos, militares y políticos. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. Espero que les haya servido para comprender cuál es la postura del gobierno colombiano sobre lo que está sucediendo en Venezuela, sobre todo en unos días claves para la estabilidad social y política del país vecino, nuestro cercano país fronterizo que debemos proteger, y sobre todo en los intereses que compartimos como nación. Mil gracias por suscribirse a este canal, compartir la información y dejar sus opiniones en los comentarios, fundamental para abrir la conversación y fortalecer el diálogo en nuestro país. Nos vemos en una próxima oportunidad.